Martín Cornejo Urbina, profesor en comunicaciones con un doctorado en Italia para realizar investigaciones sobre estudios culturales y comunicaciones en el contexto sociocultural peruano. Adelante, profesor. Gracias, buenos días. Puedo caminar también y romper un poco el parámetro de la cátedra. Pues buenos días con todos. Agradezco la invitación de los organizadores del Encuentro Científico Internacional. Lo que le voy a presentar esta mañana es pues, un trabajo de sociedad, cultura y comunicación. Mi especialidad es esa, comunicación. Entonces, como este encuentro también tiene que ver con ciencias sociales, pues yo vengo a presentar un tema de este tipo aquí. El título de la ponencia es Los usos sociales de los medios en el espacio público y los niños en la calle como audiencia en Perú. No es la audiencia esa que conocemos nosotros de la colonia, sino es la teoría de recepción, ¿no?, que algunos conocen como audiencia. Es decir, en este momento en Europa y ya en América Latina, sobre todo en Brasil y en México, se está trabajando estudios de comunicación no desde la cultura de los medios, sino más bien desde la cultura de los públicos de los medios. Es decir, cómo los públicos construyen significados, construyen sentido y construyen mensajes. Esto es mucho más interesante porque tenemos una lectura más transversal de lo que es la construcción de ideas, de significados y al final de cultura. Y entonces el trabajo que yo he hecho pues es una investigación en relación a lo que se está construyendo como sentido comunicativo en la cultura peruana. Es importante mencionar que, bueno, yo soy educador de la calle, he trabajado con niños de la calle, he trabajado en la Biblioteca Nacional promoviendo bibliotecas en Cajamarca. En Milán he trabajado como educador de jóvenes, y entonces estos acercamientos a la cultura permiten también una observación participante y unas lecturas etnográficas, que es lo que también trabaja la teoría y los estudios de recepción. ¿Podemos ir adelante, por favor? Entonces, empezamos con el planteamiento. La relación medios y públicos. Estamos acostumbrados a entender la comunicación desde las industrias culturales y desde los medios. Bueno, yo también soy periodista, me acuerdo que trabajamos mucho las técnicas, los géneros periodísticos, ¿no? Cómo se construye la nota informativa, el IT, la pirámide invertida, los reportajes, los artículos. Y bueno, hay que ir a hacer la investigación, 2 preguntas y se construye la nota informativa. Pero lo importante en estos estudios es que vamos a identificar la cultura de los públicos. Y la pregunta que yo me he planteado es ¿cómo se usan los medios en los contextos públicos y populares diferentes al contexto privado de la casa en Perú? ¿Y esto por qué? Porque desde una investigación que se realiza y se sitúa en Europa, la mayor parte de estudios de los medios plantean la recepción televisiva, la recepción de los medios en un espacio privatizado, ¿no? Entonces, revisando la literatura, revisando las investigaciones desde Europa y también en los estudios que se han realizado en Estados Unidos, uno encuentra que la televisión, ¿no?, los públicos, esa relación entre públicos y medios, se realiza en un espacio privado, en la casa. Pero yo decía, lo que estoy leyendo aquí no es lo que yo he visto en Perú o en América Latina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con esos públicos que están en los espacios populares, en los mercados populares, en las calles? Ellos también son públicos, ellos también son audiencias de los medios, ellos también tienen un sentido, construyen también un significado y tienen también una identidad cultural. Y entonces, pues tomé esa lectura de contexto y lo ubiqué
en todo un planteamiento teórico. Bueno, eso me llevó a algunos años, pues yo he hecho la investigación en Roma y me planteé a realizar estudios etnográficos en Perú. Y realicé estos estudios etnográficos en San Juan del Lurigancho, en el mercado La Unión, y trabajando sobre todo con este grupo que me interesaba mucho de niños y de sus familias. Entonces, muchos estamos, o he escuchado también muchos comentarios en relación a que se estudia la pobreza y los niños y los ambulantes como personas que no tienen, pues, digamos, mucho que decir. Y no es así, porque estas personas no son niños que están abandonados, son adultos, son familias que vienen de la migración del campo a la ciudad, son personas que están recuperando una identidad en un espacio urbano que muchas veces es marginal, excluye, pero ellos también tienen muchas resistencias y tradiciones, ¿no? Y también mantienen unos valores que les permiten construir una identidad propia. Entonces, eso es muy interesante reconocer en los discursos que ellos van desarrollando en sus diálogos y en el consumo de medios que ellos realizan. Y entonces, llegamos, regresando al planteamiento de la presentación, a lo que es la experiencia sociocultural de la audiencia. Es decir, el contexto social y la historia comunicativa de las personas inciden en la interpretación de los mensajes de los medios. Es decir, no se plantea que el medio influye directamente en las personas y las personas son receptáculos pasivos que reciben la información de los medios y no hay ninguna respuesta. Eso es lo que se creía antes, pues ahora no es así. Con los estudios de recepción se reconoce que los medios cumplen un papel sociocultural en el contexto y en la cultura de las personas y colectividades. Adelante, por favor. Y entonces, y aquí entra la ciencia, lo interesante de la ciencia es que podemos empezar a hacer relaciones, y eso es riquísimo, es muy fructífero en los trabajos. Uno empieza a hacer relaciones, pues yo encontré en mi caso, en mis trabajos, una etnografía del público de los medios. Está James Lull, Thomas Tufte y Silverstone. Y ellos identifican que existe la posibilidad de poder interpretar los medios utilizando etnografías. Y eso a mí me encantó muchísimo. Y las técnicas y las metodologías que ellos utilizaron, yo las trabajé en el contexto peruano. Después tenemos los estudios culturales latinoamericanos. Jesús Martín Barbero. Quien está estudiando comunicación, lo invito a revisar el libro que ha escrito Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. Porque él reconoce que en el contexto latinoamericano no son los medios, no son solamente las industrias culturales los que construyen un sentido y una idea de identidad, sino sobre todo las personas en sus relaciones sociales y culturales. Néstor García Canclini tiene un hermoso libro que es Cómo entrar y salir de la modernidad, y él reconoce toda idea de las identidades culturales y del mestizaje. Él, de hecho, es uno de los antropólogos, antropólogos pues más conocidos en América del Sur. Y José María Arguedas. Pues José María Arguedas sabemos que no solamente fue un gran novelista, sino también fue un etnógrafo notable que recorría los pueblos y las zonas de las serranías y de la costa, reconociendo la identidad cultural peruana. Los estudios de recepción de los que les hablo, las historias y narraciones de la oral, la cultura popular. Muchas veces en la investigación en ciencias sociales se insiste mucho en que uno tiene que aplicar cuestionarios y que los entrevistados deben rellenar, ¿no? Escribir de puño y letra una serie de respuestas. Yo también al inicio pensaba que podía realizar esto y me olvidaba del contexto. En el contexto las personas están acostumbradas, nuestra cultura es oral, nuestra cultura es cantada, nuestra cultura es hablada, y eso lo pude reconocer pues en los contextos de los mercados, ¿no? Allí cuando yo proponía un cuestionario,
Y eso también sirve, por ejemplo, para otro tipo de encuestas, ¿no? La gente me decía, sí, escribía 2, 3 respuestas y ya, 2, 3 palabras. Pero cuando ellos empezaban a contar y los niños a cantar, ya lo veremos más adelante en los resultados, había una serie de información pues muy pertinente que permitía reconocer toda una identidad y una propuesta. Los comunicadores en sus contextos, esto es muy útil ahora porque se está trabajando lo que es la comunicación para el desarrollo y nos permite identificar que hay comunicaciones diferentes y culturas diferentes. Muchos creen que dicen la comunicación es una sola y no es así. Tenemos que empezar a entender que existen muchas comunicaciones y culturas diferentes. Adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, yo propuse unos métodos audiovisuales que encontré en unos manuales de unos británicos, Bowden y Arnaud, que realizaron en contextos populares africanos. Y bueno, y le dije a los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué espacios escuchas la música? Y ellos, por ejemplo, hicieron este dibujo, el mercado, y pusieron la radio, ¿no? La radio como un medio que genera sentidos y significados. Y entonces, una de las primeras respuestas de la investigación, por supuesto que estoy resumiendo mucho aquí porque podría proponer la metodología y los cuestionarios, pero bueno, es una presentación, digamos, bastante sintética. Los niños y adolescentes escuchan y ven música en calles y mercados populares de Lima, en Perú. Las niñas ven telenovelas, los niños filmes de acción, predomina un uso masivo y habitual de la música. Adelante. Entonces, para estos niños, muchos de ellos hijos de la migración del campo a la ciudad, que viven en contextos pobres, la música popular se ha convertido en una forma clave para comunicar y reunirse. A mí me llama mucho la atención, pues yo he vivido 10 años en Italia, yo soy peruano, soy de Lima, trabajando en contextos populares siempre. Y llegar a Europa y no escuchar música en los contextos. 5 minutos, profesor, disculpe. A uno le llama mucho la atención. Y entonces, la música es parte de nuestro sentir y es parte de nuestra construcción cultural, así que hay que estudiarla más a fondo. Y entonces, escuchar y cantar música popular ayuda a crear una memoria y mantener una identidad tradicional que los une a la experiencia familiar de la vida en la provincia. Recuerda dificultades existentes para formar parte de una modernidad vinculada a lo urbano y a las tensiones del desempleo, las desigualdades sociales y la exclusión social. Es decir, identificando ciertos usos de los medios en ciertos contextos culturales, podemos identificar este tipo de digamos, situaciones que viven las personas. ¿Podemos ir adelante, por favor? Este es otro de los dibujos que hizo uno de los niños, en este caso Jean-Pierre, de 11 años. ¿Podemos ir adelante? Entonces los niños escuchan este tipo de música, la música huayna, la música chicha, la tecnocumbia y el reggaetón. Más adelante, por favor. Esta es otra propuesta de los niños, cómo se relacionan en relación a la música. Adelante, por favor. Entonces hay 3 mensajes diferentes en las canciones que cantan y comentan estas audiencias de niños de mercado. La idea del desempleo, la idea del sentimiento romántico de pareja y la idea del placer vinculado al sexo, la diversión, la fiesta y el baile. La pregunta es, ¿son solo los niños? No, son todas las audiencias que están en estos espacios populares. Adelante, por favor. Entonces, estos niños que están buscando una identidad urbana occidental en contextos públicos a partir de músicas, canciones, telenovelas y videoclips que imaginan creando significados y comunidad. Con la música se habla y se canta de placeres, resistencias y conflictos. Más adelante, por favor. Por ejemplo, acá hay un niño, él mismo se autorrepresenta defendiendo el puesto de venta de su madre. Más adelante, por favor. Entonces, hay otra diapositiva un poco más sintética. Más adelante, por favor. Más adelante. Esto me parece interesante presentar aquí. Entonces, comunicación, medios y públicos desde las calles y mercados de Perú. La comunicación oral en espacios colectivos. Estamos reconociendo esto. La experiencia sociocultural de la audiencia en Perú es oral, colectiva, y hay un complejo de música, canto y baile que todavía no se incluyó en la comunicación cultural.
Los medios de comunicación son más bien música popular y videoclips, y hay una etnografía de los medios que ya podemos utilizar. Y aquí está el planteamiento de estos autores. Más adelante, por favor. ¿Podemos ir más adelante? Aquí hay una problemática y procesos culturales en acto. La pobreza, la exclusión, la subalternidad, la crisis de representatividad y procesos culturales que se viven en estos contextos. El mestizaje cultural, la interculturalidad, la globalización, la migración del campo a la ciudad, la construcción de la ciudadanía, la educación popular, los interventos sociales para el desarrollo humano que podemos ir identificando en estos contextos. Adelante, por favor. Este es un espacio donde yo hice la investigación. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Parte de las entrevistas. Y bueno, yo he planteado lo que es las audiencias de la calle. Si hay audiencias privadas, nosotros tenemos audiencias en la calle que son mucho más ricas porque ofrecen un contenido directo de cultura viva. Más adelante, por favor. Más adelante. Aquí están, estos son algunos contextos donde vemos esta realidad. Más adelante, por favor. La música popular, las realidades, las relaciones sociales, la comunicación oral, los medios radiofónicos, los públicos mediáticos. Más adelante, por favor. La cultura popular, ¿qué cosa es? Se transmite oralmente y no deja por lo general huellas escritas. Un minuto, profesor Cornejo. Un minuto más. Entonces vamos directamente a las conclusiones, porque más adelante, por favor. Aquí este es un texto, conclusiones. Ahí están las 3 conclusiones. Lo importante de hoy es pasar de una lógica de industria cultural a culturas de públicos, de los medios, ir directamente a identificar los comunicadores de sus contextos y qué es lo que ellos están produciendo. Y por supuesto, este trabajo de estudio de recepción, que hoy día en las facultades de comunicación en Perú, pues casi no se está trabajando, y en Gran Bretaña, en Italia, en España, en Francia, en este momento en Brasil, están realizando un congreso sobre estos temas. Pues se está trabajando mucho para, digamos, reconocer que existe otro tipo de comunicación. Y ahora, nosotros en el Perú, que estamos viviendo el tema de la inclusión social, pues hay toda una lectura intercultural que se puede realizar a través de estos trabajos, como se denominan estudios de recepción. Muchas gracias por su atención y hay un remanente de cosas que compartir, así que podemos seguir compartiendo. Gracias. Gracias, profesor. Le agradecemos al profesor su participación y le decimos al doctor Cornejo que le esperamos el próximo encuentro científico internacional con el mismo cariño de siempre. Muchas gracias. Reciba usted este diploma.